Muy buenos días, Shalom. Hoy haremos un pequeño estudio sobre los ángeles. En la Quila Pescadores de Hombres habíamos inicialmente en Shabbat, habíamos abierto el tema sobre Hasatán, pero para ello tuvimos que explicar qué son los ángeles. Entonces lo vamos a tratar de simplificar de tal forma que lo podamos entender sabiendo la complejidad que puede llegar a tener este tema, porque pues en nuestra cultura nos habían enseñado pues sobre los ángeles un tema muy diferente a lo que pues, vamos a ver, el concepto que hoy vamos a ver. Entonces vamos a entender que los ángeles, ángel se escribe malaj, en hebreo ángel es malaj. Todas las palabras en hebreo vienen enraizadas y ellas vienen con un significado muy profundo, entonces están ligadas unas a otras. Entonces vamos a darnos cuenta que malaj es un enviado y esos enviados lo vamos a ver a través de toda la Torá y de la Tanaj y del Brit Hadashah, lo vamos a ver como enviados espirituales, entes espirituales, pero también los vamos a ver como seres humanos. Y viene de la palabra melajá, que se escribiría así, y significa trabajo servil. Entonces vamos a entender con esto que ellos vienen a hacer un trabajo específico para servir, bien sea porque sirven al Padre, pero también nos vamos a dar cuenta en el transcurso del video que también nos sirven a nosotros. Entonces vamos a ver las funciones de lo que hacen los malaj. Entonces los vamos a ver eh, transmitiendo órdenes divinas, como lo vamos a ver en Génesis 16, cuando le dice a Sara que se devuelva a su sierva y que se someta a ella, porque recuerden que ella se iba a ir ya al desierto para dejarse morir con su hijo. Entonces este se le presenta y le dice que se devuelva y que se someta. Entonces ellos dan órdenes divinas. También lo podemos ver para el nacimiento de Isaac y el nacimiento también de Ismael, que es un ángel que se les presenta y les dice que van a tener un hijo. También lo podemos ver en Éxodo 3, cuando le dice a Moshe que va a sacar al pueblo, que debe sacar al pueblo de Egipto, porque recuerden que estaba sometido como esclavos allí en Egipto. También lo podemos ver cuando le dice a Josué que para derribar las murallas de Jericó, y eso lo vamos a ver en Josué 5:13. Y en Génesis 22, cuando le dice a Abraham que no sacrifique a su hijo porque por su obediencia le presenta un carnero y le da pues la promesa sobre ellos, le ratifica la promesa. Entonces, en todos estos pashut, por favor, léanos, es muy importante que nos podamos sumergir aquí, por eso dejo las citas, para que ustedes tengan el tiempo de leerlas y ver cómo es la dinámica de los ángeles en todo el transcurso de la Torá. También vamos a ver cómo transmiten promesas. En Génesis 22:15 les está hablando de cómo ellos, por obedecer la palabra, van a ser benditos. También vamos a ver cómo ellos cuidan, ellos están diseñados también para cuidar, como por ejemplo en Génesis 3, que el Padre los envía para cuidar el Edén, el jardín del Edén. También para destrucción. Ellos también están diseñados para destruir, como fueron presentados allá en Sodoma y Gomorra, transmitieron el mensaje que el Padre iba a destruir Sodoma y Gomorra. Lo vemos también en Revelaciones 7, cuando están los 4 ángulos de la tierra y detienen los vientos para que no soplen. Bueno, ustedes lo pueden leer allí, como les digo. Y también explican visiones. Vamos a darnos cuenta que en el libro de Daniel y en Zacarías 2, por favor léanlo, y en Daniel, el movimiento espiritual que hay, angelical, que hay en este libro es muy, muy increíble, es bastante grande. Es como si todo lo que pasara en esta nación dependiera de lo que está sucediendo allá arriba con estas entidades celestiales. Entonces, si vemos y nos introducimos un poquito en el tema de Daniel, vamos a ver que solamente en el libro de Daniel se le dan nombres a los ángeles. Y también vamos a ver cómo en Daniel tenemos tener en cuenta que ellos también transmiten o permiten el paso de las oraciones de los seres humanos allá delante del Padre Celestial.
Entonces, viendo cómo son las funciones de los ángeles, encontré algo muy interesante y permítanme leerlos del concepto que se tiene sobre los ángeles. Entonces dice, ¿quiénes son los ángeles? Entonces podemos encontrar que son los intermediarios de todas las acciones del Creador y de su voluntad en el mundo. Entonces son los que intermedian entre la voluntad del Padre para que se ejecuten aquí en el mundo. Entonces dice que son las fuerzas que activan son fuerzas que activan por la voluntad divina todos los movimientos cósmicos, desde los físicos hasta los metafísicos y los espirituales. Son vistas como conciencia. Recuerden que nosotros ya habíamos en la Keilah hablado sobre la conciencia. Y forman conceptos en el aire que no tienen forma, pero son las esencias que van a causar las formas que vamos a poder palpar en nuestra realidad. ¿Cómo podemos simplificar esto de una forma que nosotros lo entendamos? Tenemos que saber que nosotros somos seres limitados. Y dice el Padre que nosotros no vamos a entender 100% las cosas que están allá arriba en el cielo, que están fuera de nuestro planeta Tierra. Entonces, siempre nuestra mente va a querer dibujar algo para poderlo entender. En nuestra mente siempre estaremos tratando de dibujar las cosas para entenderlas. Entonces, por eso nosotros le damos, y los profetas, aún también todos como seres humanos, copiaron la esencia que el Padre les dejó ver en visiones, la copiaron según lo entendieron sus mentes. Entonces, de allí parte que los profetas entendieron que cómo eran esos seres celestiales con formas de caras, las caras con formas como por ejemplo de oso, de león, que tenían alas, otras cuentan las cantidades de alas, que estaban llenos de ojos. Entonces nos podemos dar cuenta y podemos pensar en esto como que el profeta lo entendió, en que si tienen alas es porque no están arraigados a la tierra, al suelo, sino que pueden estar en los movimientos del aire. Que si tienen ojos podemos verlo y entenderlo como que el Padre está en todo lado viendo todas las cosas, que Él nos vigila y nos tiene pendientes con sus ojos. Y así sucesivamente. Entonces también podemos decir que son los conceptos o los poderes buenos que emanan de las personas. Entonces los podemos ver como valores. Entonces, entre más valores buenos tiene una persona, entonces más voluntades del Padre tiene, que los toma y los exterioriza. Dice que son los valores que tiene cada persona, como por ejemplo cumplir Torá. Entonces una persona que cumple Torá es porque tiene oído de oveja y se ha dejado llenar del Ruach, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que escucha? Torá. ¿Qué es lo que escucha? Conceptos buenos, y eso es lo que emerge de la persona. Pero no solamente pueden ser valores buenos, como por ejemplo ayunar, darle al necesitado, compartir con las personas cosas buenas, no, también pueden ser cosas malas. Y por eso es que encontramos en el mundo personas tan malas, porque solamente escuchan y se dejan llenar de voluntades malas, y ahí es donde Hasatán, el opositor, viene y juega un papel importante, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos cómo este poder se relaciona con los ángeles con conciencia pura o no, y de alguna manera estos están entre nosotros. Dice que son fuerzas que están detrás de toda la creación y llevan al mundo a donde debe de llegar, a la plenitud. Dice que están en todo y detrás de todo, en cada concepto y detrás de cada cosa material y de cada fenómeno natural. Volvemos aquí lo que estábamos mirando, cómo pueden hacer destrucción. En Revelaciones 7 vamos a darnos cuenta cómo cada ángel, como ya lo habíamos dicho, en cada ángulo están los 4 ángeles deteniendo los vientos para que no soplen y venga una destrucción. Podemos mirar de ahí para allá en Revelaciones 8, 9, 10, cómo interactúan en los 7 sellos, en las trompetas, que son cosas que van a pasar mortíferas a la naturaleza. ¿Listo? Entonces dice que estas son las voluntades del Creador, que ellos la ejecutan. Entonces, así como el Padre tiene varios nombres,
así como el Padre tiene varios atributos que los muestra por medio de su nombre. Recordemos que nombre significa Hashem, es su nombre, la traducción directa sería objetivo, Shem, Shema sería un objetivo. Entonces, los nombres que se le entregaron a todos los profetas, a todo el pueblo de Israel, aún a los ángeles, vamos a darnos cuenta que son nombres teofóricos. ¿Por qué teofóricos? Vamos a mirar más o menos, podemos ver a Micael, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que aquí este es un nombre teofórico porque termina en él, y este es el concepto de Elohim, haciendo un objetivo directo en la persona. Entonces, entendiendo que son conceptos y voluntades que están detrás de nosotros, entonces somos nosotros los responsables de esto. Volvemos a la conciencia. La conciencia de nosotros, y es la responsabilidad de nosotros de lo que dejamos que llegue a nuestra mente y de lo que ejecutemos nosotros. Entonces, si yo me dejo llenar de las voluntades de oposición, obviamente me voy a desviar del camino y me voy a desviar. Pero si yo dejo que las voluntades y los conceptos buenos, y eso solamente lo puedo ejercitar mediante la Torá. Entonces ahí sí, como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, de lo que dices, escuche de lo que mi mente se llene, de lo que yo esté rodeada, de eso es lo que va a explorar mi vida. Entonces tenemos que entender que es la responsabilidad de nosotros, que es mi responsabilidad, y con conciencia debo llevar una vida de santidad. Bueno, dice que después de que entendemos todo esto sobre los ángeles y sobre quién es Satanás, ¿puedo yo gobernar sobre los ángeles? ¿Puedes tú gobernar sobre los ángeles? Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos lograr hacerlo, pero primero veamos cómo en medio de toda la Torá, contando solamente lo que sucedió aquí en la Torá, en el Tanaj, porque si miramos en el Brit Hadashah, pues bueno, nos quedaríamos acá todo el día. Vamos a ver cómo Moshe gobernó con las plagas. Entonces aquí vemos que los conceptos naturales, la naturaleza también se puede modificar porque las voluntades del Padre están sobre la naturaleza también. Vemos cómo Moshe gobernó las plagas en Éxodo 7. Josué 6:20, también la caída de las murallas. Son cosas físicas que sucedieron gracias a que pudieron dominar sus voluntades. Josué 10:12 detuvo el sol y la luna. Por favor, tómense en el tiempo de leer todo esto. Es muy lindo ver cómo interactúan los ángeles en este proceso. El milagro de la harina y el aceite, la resurrección del hijo de la viuda, el fuego en el sacrificio del agua, la división del Jordán, la purificación de las aguas, resurrección del niño de la tsunamita, el milagro del hacha, uy, eso es increíble, de los huesos de Eliseo, de la sombra, Jonás y la ballena, porque aún en los animales también las voluntades del Padre se ratifican mientras Él así lo decide. Y Daniel en el foso de los leones. Entonces vemos cómo el Padre puede interactuar. Todos ellos pudieron interactuar con los ángeles mientras estuvieron bajo la voluntad del Padre. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que si yo me someto a la voluntad del Padre, el Padre se va a someter a mi voluntad. Vamos a ver cómo podemos hacer que este juego de palabras logre coger fuerza. Y es que nosotros, dice en 1 Corintios 6:3, que los ángeles, nosotros hemos de gobernar sobre los ángeles. Pero solamente eso va a suceder mientras yo me someta a la voluntad del Padre. Y si yo me someto a la voluntad del Padre, solamente puede ser bajo su Torá. Si yo no tengo Torá, no hay nada que hacer, porque los ángeles están a disposición de sus hijos. Si tú eres hijo del Padre, es porque eres del pueblo de Elohim. Y si eres del pueblo de Elohim, entonces tú estás bajo la cobertura de la Torá. Tú cumples Torá, y así entonces los ángeles se pueden someter a nosotros.
Entonces dice que el ser humano fue creado para tener gobierno sobre los ángeles. De hecho dice que si nosotros no podemos juzgar cosas tan pequeñas como estas, ¿cómo juzgaremos a los ángeles? Eso quiere decir que hemos de juzgar las voluntades que llegan a las personas, qué fue lo que nosotros hicimos con las voluntades que nos llegaron. Permitimos que solamente las voluntades malas se apoderaran de nosotros. Entonces ahí está donde hemos de juzgar a los ángeles. Dice que el fin de todos nosotros es tener control sobre todo lo que nos controla y sobre lo que controla al mundo, porque estos son una misma fuerza y voluntades del Padre. Eso quiere decir que yo debo de estar bajo la voluntad del reino de Elohim. Dice Job 22:28, determinará una cosa y será firme. Entonces, si tú determinas una cosa mientras estés bajo la voluntad del Padre, te será firme. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ver con conciencia cómo llega a este fin. Así que la respuesta es que es nuestra responsabilidad bajo nuestra conciencia, y yo no puedo darle mi responsabilidad a ningún otro ser, sino solamente es mía. Dice que todo lo que sucede en el mundo son acciones para gobernar. Nosotros somos canales de luz y este es el propósito. Somos una pieza clave para su gran voluntad. Así, entonces podrán los ángeles estar a nuestro servicio. Espero que haya sido comprendido un poco el tema. Sé que pueden surgir muchas dudas, ya que nuestro concepto era muy diferente sobre estos seres celestiales. Entonces, a estudiar Torah y someternos bajo la voluntad de Elohim. Shalom, shalom.